Pueden sentarse. Entonces seguimos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y cuando habla de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, está hablando de no tienen un conocimiento real. O sea, usted puede conocer toda la Biblia y todavía no conocer a Cristo. La salvación no ocurre porque, ahora más adelante vamos a leer, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. No, la salvación no ocurre porque yo confieso con mi boca. Ahora usted me dice, ahí está escrito. Sí, pero hay que entender lo que está diciendo. La salvación no ocurre porque yo creo en mi corazón, es por la fe. Cuando yo lo creo en mi corazón, entonces yo lo confieso con mi boca. ¿Ok? Entonces, porque yo puedo confesar con mi boca. De hecho, yo he visto no sé cuántas personas que han confesado con su boca, pero nunca han creído. ¿Son salvos? No lo son. Eres salvo cuando tú crees en tu corazón. Ese creer en tu corazón te hace confesar con tu boca. Y más adelante voy a hablar de la importancia de eso, pero el punto aquí es que ellos no tenían entendimiento real de quién era Dios y de lo que Dios demandaba. Ellos no entendían que la salvación era por creer en Jesús, por seguir a Jesús. Los profetas les habían hablado desde el principio, empezaron a hablar y a decirle. Moisés dijo, en realidad Dios le dijo a Moisés, profeta como tú le levantaré de entre tu pueblo, a él oigan. Estaba hablando de Jesús. Desde el mismo principio, Abraham le dijo de tu simiente, la simiente es Jesús. Entonces, Dios desde el principio les había dicho, pero ellos no entendieron. Por eso es que dice que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no tenían entendimiento. Por favor, ojalá y no pase esto entre nosotros, que también seamos sin entendimiento. Cuando Jesús estaba enseñando las parábolas, no recuerdo si era en Mateo, Marcos, Lucas, pero porque cada uno lo relata diferente, pero cuando ellos le preguntan, Señor, explícanos la parábola, Él le dice, también ustedes todavía están sin entendimiento. Se esperaba que ellos ya empezaran a comprender qué era lo que la palabra estaba enseñando, qué era lo que Jesús enseñaba y decía. Pero ¿cuál es el problema que tenían los discípulos? El mismo problema que tenemos nosotros. Muchos de nosotros, por no decir la mayoría, tenemos el problema de que tenemos nuestra mente en la tierra y todo lo interpretamos desde el punto de vista horizontal. Y no levantamos la mirada para pensar qué es lo que Dios quiere decir, qué es lo que está pensando, qué es lo que Dios está diciendo, cómo esto se refiere a Dios mismo. Y no logramos entender porque estamos pensando en la tierra. El problema de Israel es que tenía su vista puesta en la tierra, en las bendiciones que Dios le iba a dar en la tierra. Y así mismo está mucha gente en la iglesia pensando en las bendiciones de la tierra. Y no están enfocados en lo que Dios quiere. Todo fue hecho por Él. A mí me impresiona mucho. No recuerdo dónde está en Isaías, pero yo me acuerdo cuando lo leí, me quedé y yo dije, ya entendí. Hasta ahí llegué. Dios dice, voy a parafrasearlo, yo no lo hice por ustedes, hice por mí mismo, para mi gloria lo hice. Todo es por Él y para Él, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que tener entendimiento de que no se trata de nosotros, se trata de Dios y su propósito, se trata de Dios y su voluntad. Israel no entendió eso y nosotros tenemos que entenderlo. La salvación es por Cristo. Cristo nos salva y es porque Él quiere salvarnos. No porque seamos lindos, ni porque tengamos mucha fe. Si la fe nos las da Él también. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es, Señor, gracias porque tú quisiste salvarme. Si tú no hubieras querido salvarme, yo estaría perdido. Entonces, ellos tenían celo de Dios, pero del Dios mío. Es mi Dios, no es el Dios tuyo. Nunca entendieron que
a Abraham se le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, no solo Israel. Desde el principio la promesa fue para todo el mundo, pero ellos no entendieron. Sino que es mi Dios, yo tengo la ley, yo soy... No. Ellos no comprendieron que Cristo era la razón por la cual la ley se dio. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, pero 23 y 24. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley, el trabajo, el propósito de la ley era mostrarnos, mira, allá viene Cristo, míralo a Él. Y ellos no entendieron eso. Toda la salvación y todo es Cristo, Cristo, Cristo. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Quién puede hacer todo eso? Solo Jesús. Él lo hizo perfectamente y completamente y por eso se completó. La ley señalaba al único hombre que iba a cumplir completamente todo lo que la ley exigía al hombre. Entonces, veamos, la salvación realmente es sencilla. Nosotros somos los que complicamos la cosa. Versículo 6 al 8. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué dice? Hay algunos que están queriendo orarle. O sea, ¿qué hacemos nosotros? Como el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, cuando nosotros oramos a ese Dios lejano que está allá arriba en el tercer cielo, que a veces nos oye y a veces no nos oye. ¿Quién sabe si nos oye? A lo mejor ni nos está oyendo, porque está allá arriba en el cielo. Pero ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que está ahí mismo, que Él realmente te está escuchando y que Él va a responder a tu oración. No lo estés buscando en el cielo. No lo estés buscando en el cielo. Los que creen en santos y esas cosas están haciendo eso. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que esas cosas a las que ellos le piden, le rogan, son intermediarios. Entre ellos, algunos dicen que entre ellos y Cristo. Otros dicen que entre ellos y Dios. Son intermediarios. ¿Yo para qué necesito intermediarios si tengo a Cristo conmigo? ¿Yo para qué necesito a alguien que suba por mí a buscar a Cristo en el cielo? Yo no necesito eso. Cristo está conmigo. Ahora nos encontramos con el otro extremo. Los que son como Saúl, que van donde aquella mujer para hacer subir a Samuel desde el infierno. Digo, desde el infierno, desde el abismo. Desde el infierno no, porque en el infierno no hay nadie. Desde allá abajo quieren hacer subir. Cristo ya resucitó, ni siquiera se han dado cuenta. Yo he llegado a no gustar de la Semana Santa. O sea, yo pasé de celebrar la Semana Santa con todo el mundo a simplemente pensar la Semana Santa no es buena, al punto de que ya no me agrada la Semana Santa. ¿Por qué? Porque en la Semana Santa se repite año tras año lo que se hizo una vez y para siempre.
Todos los años en todo el mundo empiezan a crucificar a Cristo. ¿Para qué? La Semana Santa es una aberración. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. No necesitamos ninguna Semana Santa. Todos los meses nosotros hacemos lo que Cristo dijo que teníamos que hacer para conmemorar su muerte y su resurrección. No necesitamos más. Es más, lo que hacemos todos los meses está señalando inclusive a su venida. Porque dice, haced esto hasta que Él venga. Entonces, yo simple y sencillamente estas cosas que son invenciones del ser humano, no las aprecio. Para hablar de una manera así como, pero en realidad el sentimiento se expresa de otra manera. No las aprecio. Y nosotros tenemos que entender por qué hacemos estas cosas repetitivamente, porque todo el mundo las hace, y nunca analizamos si eso está bien o está mal. Está mal. Yo estoy orando y estoy pidiendo a Dios, Señor, ¿cómo realmente yo puedo aprovechar esos días para que la gente escuche el mensaje de Cristo? Porque también he encontrado que no, hay veces dicen que no, en ese tiempo la gente está receptiva, no está en ningún receptivo. Su mente está algunos en la parranda, en otra cosa, y no está en ningún receptivo. Si el Señor no los hace receptivos, no van a escuchar absolutamente nada. El primer año que nosotros llegamos aquí, la primera Semana Santa, nosotros salimos a predicar el Evangelio, me acuerdo muy bien. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que la semana siguiente casi ninguna de las personas a las que le predicamos estaban aquí, porque habían venido nada más a visitar a los parientes, muchos de ellos. A mucha gente que le predicamos, le entró por aquí y por ahí mismo le salió, porque no puede salir por el otro lado. Nunca recibieron el mensaje. Entonces, si Dios realmente no pone sensibilidad en el corazón de ellos y no nos unge a nosotros con una palabra especial, realmente lo que hacemos se convierte o se puede convertir, no se convierte en algo inútil, pero nunca que prediquemos la palabra es inútil. En realidad nosotros debiéramos saturar a la gente con la palabra. Hablarles. En algún momento esa palabra es como la gota de agua. Y le abre hueco a esa roca. El corazón de la gente empedernido que no quiere escuchar a Cristo. Entonces, no lo vemos ni arriba, no está ni arriba ni abajo. Dice, no tienes que buscarlo. Solo necesitas creer en tu corazón. Déjeme mostrarle lo que Dios me mostró a mí hace tiempo. A mí el versículo 9 me lo enseñaron para evangelizar. Me dijeron, cuando la gente iba, le hablábamos y estaban para aceptar a Cristo, le decíamos, bueno, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Y quieres aceptar a Cristo? Haga la oración de fe. Pero resulta que algún día por ahí leí el versículo 10 y dije, ¿qué importa lo que dicen con su boca si no creen en su corazón? Ahí me di cuenta por qué a tanta gente le hemos hablado y nunca llegaron a la iglesia. Porque confesaron con su boca para decir, sí, para que te vayas. Ya no quiero escucharte más, así que para que no me sigas hablando, yo voy a confesar, tú te vas a ir feliz y yo voy a seguir en lo mío. Nunca creyeron en su corazón. La clave está en creer en el corazón. Esa es la razón por la que usted ve gente que viene y va, gente que viene y va, porque es que Cristo todavía no les ha amanecido. Lo que está diciendo ahí no es confiesa una vez con tu boca, no. Es mantente confesando con tu boca. Cuando yo creo en mi corazón que Cristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, cuando yo creo en ese sacrificio, yo creo que Él murió, resucitó y fue levantado de los muertos, cuando yo realmente lo creo, yo no paro de hablar de Cristo. Yo no paro de confesarlo. Cuando yo realmente lo creo, yo me voy a mi tumba confesando a Cristo. No es que lo digo una vez para ser salvo, no. Es que porque soy salvo lo confieso una y otra y otra y otra y otra y sigo confesándolo hasta que Cristo venga. Porque está en mi corazón y dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué habla tu boca?
Porque de lo que habla tu boca es de lo que está lleno tu corazón. Si tu boca habla de Cristo, entonces está llena de Cristo. Pero si no habla de Cristo, entonces Cristo no está allí. No hay manera de que yo tenga mi corazón lleno de Cristo y no hable de Él. No hay manera de que yo no hable de Cristo y lo tenga Él allí. No hay manera. Si tienes a Cristo en tu corazón, si has creído de verdad, tu boca lo va a confesar, tu boca lo va a hablar. Ese va a ser tu tema. Y vas a encontrar siempre la manera de ir a Cristo porque tu corazón está lleno de Cristo y lo único que quiere tu corazón es Cristo. Es fácil. Nada más hay que creer y confesar, es sencillo. Pero ¿por qué más gente no se salva? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y esta es otra cosa que la gente tergiversa. Ay, es que si yo tengo una disputa con mi vecino, como yo creo en Cristo no voy a ser avergonzado. No, ahí lo que está hablando es de salvación. Que cuando yo me pare delante de Dios, porque usted y yo, dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una vez y después todo el juicio. Eso incluye todos, cristianos o no cristianos, judíos o no judíos, todos vamos a ir a juicio un día. Pero si usted no creyó en su corazón, pudo haber confesado con su boca, pero usted no creyó en su corazón. Si usted cuando invoca el nombre del Señor no lo hace de verdad y se para delante de Cristo, déjeme decirle cuál va a ser su actitud. Usted va a ser así, ¿eh? Va a ser avergonzado porque no creyó. De eso es que está hablando aquí. No está hablando de los conflictos que yo tengo con la gente. ¿Cuántos cristianos no han sido avergonzados siendo inocentes? Mire, yo escuché esta historia por primera vez en una película que teníamos que a Vanessa le gusta mucho de unos Amish que tenemos en la casa, de una historia que ocurrió en Filadelfia hace años donde un tipo entra a una escuela de estas Amish y mata a un poco de niñas. Y entonces la mamá de una de estas niñas no podía perdonar. Pero el asunto es que, volviendo atrás, una de las niñas que muere tenía la vocación de ser maestra. Y contaba la historia de un hombre que aparentemente era Amish, que lo iban persiguiendo para matarlo por ser cristiano. Entonces el hombre va cruzando por un lago de hielo, va corriendo por el lago de hielo, y el perseguidor de él cae en un hueco. ¿Sabe lo que es eso, no? El hueco del hielo se rompió y él, en vez de seguir corriendo, se regresó a salvar a su perseguidor. ¿Y qué le pasó? Lo mataron. No está hablando de situaciones aquí en la tierra. Yo no voy a ser avergonzado cuando me pare delante de mi Señor. Nosotros tenemos que tener nuestra mente puesta allá arriba. Si usted no coloca su mente allá arriba, se va a desviar. Cualquier cosa de este mundo lo va a separar. Cualquier cosa va a venir por ahí y usted va a decir, ay, es que esto no es tan malo. Mire, con Dios no hay términos medios. O le gusta o no le gusta. Así que cuando usted diga, esto no es tan malo, regáñese usted mismo. ¿Qué no está malo de qué? Coge para otro lado. Y cambia de ruta. Porque si no es tan malo es porque es malo. No le hago daño a nadie. Por ahí me dijo uno una vez, me dieron ganas de darle un cocorrón. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Pero cómo empieza? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Lo primero es creer. La salvación es sencilla. Cree en el Señor Jesús, dice Pablo, le dijo al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. El punto clave del asunto es, ¿crees o no crees? Ahora, sí, hermano, yo creo. Yo creo. Oh, sí, está bien. Mañana hablamos sobre lo que vas a hacer después que sales de aquí. Me vas a contar lo que hiciste después que saliste de aquí. Yo te voy a decir si crees o no crees.
O ¿qué tal el otro domingo cuando nos encontramos? Cuéntame lo que hiciste en la semana. Y yo te voy a decir si crees o no crees. O no, no me digas nada. ¿Sabes qué? El próximo sábado, o hoy en la tarde, o cada día de esta semana, te sientas en la tarde y te pones a ver, bueno, hoy fui a la iglesia. Inevitablemente ahí me hablaron de Cristo. Aunque yo no hablé de Cristo, pero a mí me hablaron de Cristo. Salí de la iglesia, fui donde fulanita y hablamos de la novela. Después fui donde sutanito y hablamos de la escuela de los hijos. Y no sé qué, y al final te das cuenta que nunca hablaste de Cristo. Entonces ya sabes que no crees. Si nunca te sentaste a leer la Biblia, nunca te sentaste a ver un video de alguna cosa cristiana, sino que quisiste ver todas las noticias, quisiste ver todas las otras cosas, menos nada de Cristo, entonces tú no tienes a Cristo en tu corazón. No lo anhelas, no lo deseas. Cristo no está en ti. Sé honesto contigo mismo para que puedas arrepentirte y salvarte. Aleluya. Amén. Es bastante fácil. Cuando vienes a la iglesia, anhelas el tiempo de la prédica, anhelas compartir con los hermanos. ¿Qué anhelas? ¿Qué quieres? Cuando viene el tiempo de la alabanza, ¿quieres estar alabando o quieres salir corriendo? Es fácil, es bien fácil. Lo único que tienes que hacer es examinar cuál es tu conducta, cuál es tu actitud hacia Cristo y ya sabes si eres salvo o no. Aquel que es salvo, su corazón anhela al que es su Salvador. Es bien básico. Ahora, una de las características que tiene el cristianismo es que es cero egoísmo. El cristianismo es cero egoísmo. El cristiano, el que es salvo, el que entiende el evangelio, el que está entregado a Cristo, sabe que él fue creado primero para Dios, luego fue creado para los demás, para sus prójimos y finalmente para sí mismo. De tal manera que no tiene problemas, porque algunos por allí que se dicen cristianos, les es muy fácil decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice que ama a tu prójimo, entonces tengo que amarme yo primero. No. Ama a tu prójimo como a ti mismo significa que Jesús asume que tú y yo nos amamos aunque sea un poquito. Que yo no quiero sufrir, así que como yo no quiero sufrir, no hago sufrir a mi prójimo. Que yo no quiero tener problemas, así que como yo no quiero tener problemas, yo no hago a mi prójimo pasar problemas. O vamos a la ley. ¿Qué hacía la ley? La ley decía, cuando le prestes a tu hermano, no le cobres intereses. Pero ¿qué hacían los malvados israelitas? No solamente le cobraban intereses, sino que le cobraban el doble de lo que debían cobrarle. Porque no amaban a su prójimo. Solo se amaban a sí mismos. El problema es que cuando tú te amas a ti mismo ya no puedes amar a nadie más. Porque el ego es tan terrible que lo ocupa todo y echa fuera a Dios y echa fuera a tu prójimo y echa fuera y nada más quedas tú solito ahí y estás muriéndote de soledad, pero no haces nada para cambiar de actitud. Estás rodeado de gente, pero estás solo, porque lo único que importa eres tú. Pero el cristianismo es estar acompañado, porque en tu corazón estás primero con Dios, luego con todos los que amas, que por lo menos fuera de tu familia son todos los hermanos en Cristo. Debieras por lo menos amar, porque si usted no lo sabe, Jesucristo lo ordenó. Jesucristo dijo, un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Eso dijo Jesús. Así que por lo menos el cristiano ama a los hermanos en Cristo. Mínimo. Si usted no ama a sus hermanos en Cristo, ya tiene un problema. Ahora, el cristiano ama al que se está perdiendo. Entonces Pablo nos da una lista a la inversa. Él empieza de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque él empieza hablando de lo que debe ser el resultado. Y entonces dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual han creído? Ese es el resultado final. Al cual no han creído. ¿Ok? Entonces dice, o sea que para poder invocar a Jesús,
Volvemos a lo mismo. ¿Qué tienen que hacer? Creer. No puedes invocar a Jesús si no crees en Él. O sea, tú puedes decir Jesús sin creer en Él, pero no estás invocando a Jesús. Estás hablando de Jesús Fernández, de Jesús Pérez, pero no de Jesucristo. Ahora dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El proceso viene a la inversa. Para que tú puedas creer, tienes que haber oído de Él. De nuevo, el Evangelio, a veces dice que predica con el ejemplo. ¿Qué predica con el ejemplo? El testimonio tuyo, tu vida es parte de tu predicación, pero la predicación es verbal. La gente tiene que oír hablar de Cristo. Déjese eso de que no, que es que yo me comporto como cristiano y la gente lo ve en mí. No, habla de Cristo. No solamente te comportes, no solamente vívelo, háblalo, que la gente te oiga hablar de Cristo, que la gente te oiga predicar a Cristo, que la gente sepa el Cristo que tú conoces por tu palabra, por tus labios. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Por la vista no se convierte nadie, sino pregunta a los israelitas que vieron las plagas en Egipto, vieron el mar que se abrió, vieron las aguas convertirse de salada a dulce, vieron el agua salir de la peña y aún así no creyeron. Porque no es por la vista, necesitan oír. El problema que tenemos con el oído, que es el sentido más infravalorado que hay. ¿Por qué? Porque compite con la vista, porque no hay nada más maravilloso que ver. Los colores, qué lindas las flores allá afuera y el verde. Pero usted sabe que cuando usted cierra el ojo, usted todavía sigue oyendo. Y si hay alguien golpeando allá atrás, usted lo escucha. Y si detrás de esa pared hay un ruido, yo lo escucho. Y todavía puede explotar algo por allá lejos, no lo veo, pero lo escucho. ¿Se dan cuenta del poder del oído? Y el oído está conectado con el corazón. La gente necesita oír hablar de Cristo. Y nosotros somos los encargados de llevar el Evangelio. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El Evangelio tiene que ser predicado. Tiene que ser hablado. Tenemos que hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de Cristo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo van a ser enviados? ¿Cómo pueden ser enviados si no se comportan, si no se preparan, si no buscan de Dios, si no están rendidos a Dios, si no están viviendo en santidad? ¿Cómo esperan ser enviados si su vida va a ser un estorbo a su predicación? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y cuando dice aquí los que anuncian la paz, miren, dice la paz. Usted sabe que en el mundo no hay paz. Hoy los países hacen la paz, mañana se están guerreando de nuevo. Pero la paz verdadera es la paz para con Dios. Nosotros estábamos peleados, separados de Dios, y Cristo vino a traer paz verdadera. Una paz que se mete en nuestro corazón y que no puede ser sacada de allí. Que nadie puede estorbarla, que nada puede entorpecerla. Simplemente esa paz permanece independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor, independientemente de que el mundo se esté cayendo. Está la historia de un hombre que se montó en el Titanic, no recuerdo el nombre de él. Él iba creo que era con una sobrina y él llevaba 2 familiares. Cuando el Titanic se empezó a hundir, él montó a sus 2 familiares en un bote y empezó a predicar el Evangelio por todo el barco. Esta gente se va a morir sin Cristo, así que empezó a predicar. Cuando el barco se hunde, había un muchacho flotando en una tabla. Dice que una ola trajo a este hombre y le dice: ¿ya le entregaste tu corazón a Cristo? Entrégale tu corazón a Cristo. Y otra ola se lo lleva. Y al rato otra ola lo trae de vuelta. ¿Ya le entregaste tu corazón a Cristo? O sea, el hombre iba
todo el que encontraba, él estaba en el mar. Estaba a punto de ahogarse y estaba predicando a Cristo. De hecho, se ahogó. El muchacho de la tabla está contando: yo soy el último al que este hombre le habló. Nosotros necesitamos entregarle a Cristo nuestra vida y dejar de estar viviendo para nosotros. Hay mucha gente allá afuera en el mar del mundo ahogándose, sostenidos apenas de una tabla, y algunos ni siquiera tienen la tabla, y nosotros pasamos al lado de ellos y no somos capaces de preguntarles si ya le entregaron su vida a Cristo. ¿Cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo vamos a dejar de vivir para nosotros? ¿Cuándo vamos a dejar de pensar que lo único que hay es esta vida? Porque aunque usted no lo crea, su manera de vivir dice lo que usted piensa. Y cuando usted está viviendo solamente para esta vida, su vida dice: no, yo estoy aferrado, esto es lo único que hay. Aunque usted venga a la iglesia todos los días, aunque sea predicador, aunque lea la Biblia todos los días, cuando usted vive solo para usted, usted está diciendo que lo único que le interesa es lo que hay en este mundo. Y allá afuera hay un montón de gente que necesita que usted le hable de Cristo. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Predique. Para que ellos oigan el evangelio, tiene que haber alguien que le predique. Yo no sé usted, pero cuando yo estaba sentado en la banca, como está sentado usted, hace bastantes años atrás, en mi corazón, mi pastor no predicaba como yo predico, pero el hermano Pablo mencionaba mucho el asunto de hablarle a otros a Cristo, y yo me sentía terrible. Yo tenía que pararme y me paré. Tenía que hablar y hablé. Ahora, yo no sé qué usted siente, pero si no siente la necesidad de hablar de Cristo, tiene un problema serio. Si nosotros queremos que la gente sea salva, tenemos que comunicarle el mensaje. Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios, dice nuestra Biblia, pero las versiones más modernas dicen de la palabra de Cristo, y eso tiene lógica. ¿Por qué? Porque todo el texto viene hablando de Cristo. Ellos tienen que oír de Cristo, tienen que oír el mensaje de Cristo, tienen que oír el mensaje de salvación. Ellos tienen que escuchar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Necesitan escucharlo. No es simplemente, ellos necesitan con urgencia escuchar el mensaje. No, pero pastor, ya le hemos dicho, dígale de nuevo. Dígale de nuevo. Que se canse él, no se canse usted. Siga hablando. Ya se lo dijo 50 veces, dígalo 51. Se lo dijo 100 veces, dígalo 101, pero siga hablando. No importa que se enoje, no importa que no le guste, usted siga hablando. Siempre habrá quien no oiga, pero que no sea porque nosotros no hablamos. Versículo 18, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. En estos días, esta semana, el viernes, me invitaron a predicar allá en La Gloria. Y Dios me movió a estudiar sobre el llamado. La Biblia dice, hay un texto que a mí me gusta, bueno, es que hay tantos textos, pero hay textos que son muy especiales. Por ejemplo, allá en Segunda de Crónicas 16:9 dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra
para mostrar su poder en favor de los hombres que tienen corazón perfecto para con Dios. En Salmo 14:2 dice, un momentito, que no recuerdo bien el texto, así que voy a leerlo. Salmo 14:2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Por qué comparar a Israel con nosotros? Es sencillo. Israel es el pueblo de Dios y se perdió por confiar en sí mismos, por tratar de seguir la ley con sus propias fuerzas. Y a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Podemos descuidarnos y pensar que podemos ser salvos porque obedecemos perfectamente los mandamientos de Dios y no porque tenemos fe en Jesús y en su sacrificio en la cruz. Siempre me ha maravillado la sencillez de la salvación y lo difícil que es para nosotros algo que es tan fácil. Solo hay que confesar con la boca y creer en el corazón, pero ahí está el problema. Muchos pueden confesar con la boca, pero ¿cuántos en verdad creen en el corazón? Ahí está el dilema de muchos, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y algunos creen que creen, pero no creen nada. Es en el corazón donde está la clave. Ahora, aunque confesar con la boca que Jesús es el Señor no es una prueba fehaciente de que somos salvos, mantenerse confesándolo de manera constante y frecuente sí puede serlo. Una de las formas de confesar a Jesús es llevando el mensaje a los que no lo conocen, hablando constantemente de Él a todo el que podemos, todas las veces que podamos. Dios espera que nosotros seamos de los que vamos y llevamos el mensaje de las buenas nuevas, aquellos que dicen que por medio de Jesucristo, aquellas que dicen que por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios y estamos limpios de nuestros pecados. Si la salvación es sencilla, pero como dije hoy, Isaías, ¿quién ha oído a nuestro anuncio? Y yo pregunto a usted que está aquí, ¿usted escuchó lo que dije? ¿Entendió lo que dije? En realidad, usted está creyendo en el corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús. En verdad, su boca está hablando de Jesús porque su corazón está lleno de Él, o realmente no puede. En esto hay una promesa tremenda, porque aunque dice que el que invocare el nombre del Señor no será avergonzado, muchas veces nosotros no escuchamos lo que nos dice. Porque lo que no dice o no está escrito es que el que no confesare el nombre del Señor será avergonzado. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que inicia, para decirlo en palabras así como medias poéticas, que inicia con hambre o con sed, como querramos verlo, o con hambre y sed. Cuando usted tiene hambre y sed de Dios, usted tiene que ser como yo, glotón.
Comelón. Tiene que ser alguien que le guste comer. Pero comer la palabra de Dios, comer de Dios, aprender de Dios, vivir a Dios. No estamos hablando de comer comida. Y no puede saciarse, o sea, uno no se sacia jamás de Dios. Dios es eterno, es infinito, es insondable. Nadie se sacia jamás de Dios. Usted se puede aburrir de leer la palabra, pero cuando se aburre de leer la palabra es porque no tiene a Dios en su corazón. Usted se puede cansar de venir a la iglesia porque hace calor y porque ese pastor es muy regañón. Pero la pregunta siempre va a ser la misma. ¿De qué tienes lleno tu corazón? ¿De qué tienes? Y Jesús lo resume diciendo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué habla tu boca? Padre, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Alabamos tu nombre y te exaltamos.